Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a Esenciales de Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a discutir el tema que tiene que ver con VIH y su comportamiento a nivel cardíaco. No solamente lo que tiene que ver con el efecto directo del virus en el corazón y en general en el sistema cardiovascular, sino también con todo lo que tiene que ver con los efectos secundarios de algunos medicamentos y por supuesto de algunos oportunistas cardíacos. Sin más preámbulos, los dejo. Y quien es nuestro residente de medicina interna de la Universidad CES, quien nos va a hacer la exposición del tema. Bienvenidos. Bueno, entonces, buenos días. Nuevamente, mucho gusto. Mi nombre es Juan Miguel Gutiérrez, residente de Medicina Interna. Entonces, para hoy traigo este tema que espero les sea muy interesante y les sea muy útil en su práctica de la medicina. Entonces, quería empezar comentando que el VIH desde un comienzo se reconoció como un agente muy asociado a enfermedad cardiovascular antes del advenimiento de la terapia antirretroviral, estos pacientes se presentaban comúnmente con enfermedad pericárdica, hasta un 40% de ellos llegaban a presentarse en fases avanzadas con derrames pericárdicos y con compromiso pericárdico importante, con miocarditis, pero hemos visto que desde todos los avances tan grandes que hemos tenido en las últimas décadas respecto a esta terapia antirretroviral, todo este perfil de estos pacientes ha ido cambiando y con el tiempo lo que estamos viendo es que estos pacientes viven más y que cada vez están muriendo menos por oportunistas y por causas infecciosas y cada vez como internistas y como médicos debemos tener muy presente estas nuevas consideraciones para el manejo de nuestros pacientes, porque a pesar de que estamos impactando con la terapia antirretroviral, ya vamos a ver que el efecto del riesgo cardiovascular va a tener y va a persistir pues en parte de fondo. Hay que tener en cuenta que este perfil de cambio epidemiológico va muy de la mano de esta terapia antirretroviral y por esto en países de menores recursos como el África subsahariana o incluso en algunas zonas de Sudamérica, pues podemos seguir presentando este perfil más hacia un perfil pues, asociado a oportunistas y a compromiso cardíaco con un perfil más infeccioso que de riesgo cardiovascular. Es por eso que quise dividir la charla a grandes rasgos en un grupo grande de consideraciones respecto al riesgo cardiovascular y segundo, en un compromiso cardiovascular general que también va a tener impacto por ese riesgo cardiovascular, pero en el que va a jugar un papel más importante el VIH. Entonces, es también importante en este momento, empezando a hablar algo acerca de la epidemiología, considerar que es difícil establecer qué tanto es el riesgo asociado específicamente al VIH, porque hay muchos factores confusores a la hora de yo determinar esto. Pero en general, los estudios pues, más grandes y más importantes nos han hablado de un aumento, pues, de un riesgo relativo de 1.5 a 2 veces. En general, los estudios más fuertes han caído todos dentro de este rango. Entonces, miremos que es algo que no es para nada despreciable si vemos que el aumento del riesgo con enfermedades como la diabetes, la hipertensión puede estar en torno a un OR de 3, que no está muy lejos pues, de lo que nos da el VIH y seguiría siendo un factor de riesgo, aunque de segunda línea, también con una gran importancia. Pero tenemos diferentes factores de confusión, como les comentaba, y es primero, por ejemplo, el aumento en la longevidad asociado a la terapia antirretroviral, el cambio en las terapias antirretrovirales. Los estudios más viejos usaban unos medicamentos que pudiesen ser algo más tóxicos y los actuales pudiesen no tener la misma representación. La variabilidad entre la carga viral y el conteo de CD4 en estos pacientes, que también puede ser un factor importante, y para nada despreciables los factores de riesgo, pues a los que nos vemos enfrentados todos, pues por los cambios en la dieta, por los cambios en la actividad física que nos vemos hoy en día, y que a estos pacientes también los ven afectados. Entonces, eso nos dificulta, de cierta manera, dar con claridad cuál es el riesgo específico del VIH, pero lo claro es que hoy en día conocemos que el VIH es un factor de riesgo cardiovascular importante. Entonces, como les dije, vamos a partir la charla en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar de lo que compete específicamente al riesgo cardiovascular. Entonces, hablando algo acerca de la fisiopatología, pues hay muchas cosas descritas. A pesar de eso, todavía tenemos dudas importantes. Pero vamos a hablar algunos de los fenómenos más interesantes que se describen hoy en día en la literatura. Lo primero es el propio agente viral, el VIH. Como sabemos, pues obviamente es una infección y de entrada él va a generar una respuesta inflamatoria muy importante
Y estudiando pues acerca de esto, hoy en día y más recientemente se han planteado nuevas teorías acerca de por qué el VIH disminuye en los CD4 y una de estas teorías importantes es la piropoptosis. Esta afecta tanto a células infectadas como a células que no están infectadas por el VIH y va a generar parte de su maquinaria viral, va a generar cadenas de ADN que van a ser pues van a ser pues como no reconocidas por la célula y esto va a activar una serie de cascadas inflamatorias que va a terminar en apoptosis mediada por caspasas y se va a llamar piropoptosis por su fuerte fenómeno inflamatorio asociado. Entonces, todo este fenómeno del descenso de los CD4 asociado a este fenómeno inflamatorio, pues nos va a llevar a inflamación, sin dejar de lado todo el papel inflamatorio que va a generar per se el VIH y no solamente asociado a las células pues, que más conocemos como los son los linfocitos CD4, sino también a los monocitos, que factores y citoquinas pues, derivadas de estos monocitos se han visto ampliamente implicadas dentro del fenómeno inflamatorio de todas estas placas ateromatosas y de todo este riesgo cardiovascular. Los lípidos son otro factor muy importante. Hemos visto perfiles respecto a los lípidos en los pacientes con VIH que mientras inicia su infección pues tienden a tener un descenso en los niveles de LDL, pero también en los niveles de HDL. Y ya cuando la infección se va volviendo más avanzada y los recuentos de CD4 caen por debajo de 200 y por debajo de 100, estas células inflamatorias que como sabemos juegan un papel también en el metabolismo de los lípidos, pues van a empezar a perder esas características y vamos a ver en fases avanzadas o más avanzadas pues del VIH cómo el perfil lipídico puede tender a aumentar. Otro factor aquí importante es la terapia antirretroviral. Y lo que pues había estudios al principio que sugerían que la terapia antirretroviral pudiese alterar, pues vamos a hablar específicamente de eso, pero pudiese alterar en mayor medida el perfil lipídico, pero nuevos estudios lo que nos hablan es que lo que pasa es que como estos lípidos bajan per se en el paciente con VIH, cuando yo inicio la terapia antirretroviral, pues esta tiende a volverlos a llevarlos al nivel basal que tenía el paciente antes de la infección. Los agentes oportunistas y la translocación bacteriana van a ser dos factores muy importantes también porque van a perpetuar todo este fenómeno inflamatorio y lo que vamos a ver es que por todas estas causas este fenómeno inflamatorio nos va a llevar a una disfunción endotelial que es importantísima y que se va a asociar con un endotelio que va a ser protrombótico y que adicionalmente vemos que las placas que generan este tipo de perfil inflamatorio no van a ser placas fibróticas ni placas calcíficas, sino que van a ser unas placas irregulares, inestables, propensas a romperse y a generar más eventos cardiovasculares. Y otra cosa bien interesante es el refuerzo del riesgo cardiovascular. Los pacientes con VIH, cuando tienen una vida saludable, cuando hacen ejercicio, cuando no tienen otros factores de riesgo cardiovascular, su riesgo se acerca más hacia el de las personas normales. Pero cuando estos pacientes fuman, tienen obesidad, el efecto que van a tener esos otros factores de riesgo cardiovascular se va a ver reforzado por todo este fenómeno inflamatorio y van a ser los más afectados por todas las complicaciones derivadas de esto mismo. Entonces aquí tenemos como una aproximación desde la fisiopatología que me parece bien interesante para entender todo esto. Entonces, mencionando los factores de riesgo pues, cardiovasculares en estos pacientes, lo primero que hay que mencionar es los factores de riesgo asociados propiamente a la infección por VIH. Diferentes estudios y en línea a esta misma fisiopatología que describíamos, nos han hablado de la importancia del papel de los CD4. Como vemos, la destrucción de estos CD4 genera fenómeno inflamatorio y su misma activación pues, va a llevar a perpetuar esta inflamación. Y aquí hay dos puntos importantes. Lo primero, los pacientes que a pesar de terapia antirretroviral por más de 2 años no logran conteos de CD4 mayores a 200. Y también va a ser muy importante el NADIR de CD4. Es decir, si yo dejo que mi paciente me llegue a 6 CD4, a 10 CD4 antes del diagnóstico, pues eso va a ser más lesivo y esto va a ser otro fenómeno para soportar la tendencia actual de tratar a los pacientes con VIH desde etapas tempranas, sin pues, criterios como los que teníamos antes de las conductas actuales. Otro fenómeno importante va a ser la carga viral del VIH, porque, como les había dicho, este agente pues, específicamente va también a perpetuar la inflamación y la disfunción endotelial y también se ha asociado pues, en los estudios con aumento del riesgo cardiovascular.
Los oportunistas son muy importantes, pero el que mejor ha sido caracterizado es el virus de la hepatitis C. La coinfección con el virus de la hepatitis C nos va a aumentar sustancialmente el riesgo cardiovascular y adicionalmente los pacientes poco adherentes, pues eh, esto va a ir claramente de la mano con cargas virales más altas y con recuentos de CD4 más altos y es entendible, pues además por todo lo complejo que es que el paciente no sea adherente a las diferentes recomendaciones, pues esto nos va a llevar a que el riesgo cardiovascular sea mayor. Entonces, esos son los factores de riesgo asociados al VIH y los segundos son los factores de riesgo cardiovascular clásicos, que aquí hay que mencionar varias cosas importantes. Lo primero es la diabetes. La diabetes se ha asociado en mayor o menor medida, pero aquí hay que tener gran importancia y es que muchas veces ha sido asociado a los medicamentos y al tratamiento antirretroviral, pero es importante que este perfil ha cambiado y los medicamentos más actuales pues no tienen tantos efectos. Incluso estudios más modernos hacen que la asociación entre el VIH y el desarrollo de diabetes sea más débil de lo que creíamos en el pasado, pero pareciese ser mayor que en la población general. La hipertensión arterial y la obesidad también se han asociado, también se han descrito con mayor frecuencia en pacientes con VIH en diferentes series que nos comparan pues unos ORs en torno a 1.5 o 2 veces de aumento en estos factores de riesgo cardiovascular. Esto también va a pesar pues en el aumento de riesgo global de estos pacientes. Y lo cuarto que quería, bueno, aquí hay que mencionar pues específicamente, por ejemplo, los inhibidores de proteasa, sobre todo pues, los más antiguos, que se asociaban pues de manera importante con sobre todo lipodistrofia en estos pacientes. Y la dislipidemia, yo creo que es el punto más importante a mencionar y es porque hay varios medicamentos que nos van a afectar en este punto. Los primeros, los que más hay que tener en cuenta, y yo creo que es uno de los mensajes grandes para llevar a casa, los grupos pues, que más problemas nos van a generar, vamos a ver, desde dislipidemia y desde interacciones medicamentosas, van a ser los inhibidores de la proteasa y van a ser los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos. Principalmente, ¿cuáles? Aquí en el grupo de los inhibidores de la proteasa, el ritonavir va a ser el más asociado y todos los medicamentos que estén, pues, que usen el ritonavir como un booster, y principalmente el lopinavir, van a ser los que más se van a asociar con alteraciones en el perfil lipídico, principalmente caracterizado por el aumento de los niveles del colesterol total y de los niveles de triglicéridos. Por el grupo de los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos, perdón, vamos a tener el efavirenz como el principal asociado en este grupo. Los otros también en mayor o menor medida, pero este va a ser el más implicado y lo que va a caracterizar pues, las alteraciones causadas por este grupo medicamentoso es que van a ser un ascenso del LDL, pero también un ascenso del HDL. Entonces, esto en cierta medida hace que los otros medicamentos de este grupo pues no sean tan lesivos porque van a elevar predominantemente el HDL, pero el efavirenz va a elevar predominantemente el LDL y por eso pues es una consideración importante. Respecto a pues, otros de los grupos grandes, hay que mencionar respecto a los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, y ya no propiamente, pues estos en realidad para el perfil lipídico van a ser neutros, pero aquí hay que mencionar otros medicamentos dentro de este grupo que son de importancia. Lo primero, el abacavir, que ha tenido diferentes asociaciones en diferentes estudios, a pesar de eso, los resultados han sido pues, diferentes. Unos han dado que el medicamento no tiene ningún efecto, otros se han sugerido y lo han tratado de explicar en cuanto a que el medicamento posiblemente aumente la agregación plaquetaria o incluso cause también disfunción renal y esto pueda aumentar el riesgo cardiovascular en general. A pesar de esto, yo creo que la conclusión práctica, la evidencia pues es amplia y la conclusión práctica yo creo que sería en el paciente que tenga alto riesgo cardiovascular, pues mirar si hay otras alternativas a las que yo pueda abogar en este caso. Lo segundo que hay que mencionar aquí es que tenemos, pues, y ahora que va a entrar en el país, ahora pues no se usa muy frecuentemente, pero acordémonos que el tenofovir viene en dos presentaciones,
tenofovir diproxilfumarato y tenofovir alifenamato. Este último pues tiene cualidades en cuanto a menor efecto sobre toxicidad renal y sobre la densidad mineral ósea, pero en cuanto a perfil lipídico, el TDF parece ser, es decir, la presentación en fumarato parece tener una mejor pues, perfil en cuanto a estos. Y por último, mencionar, pues, ya que estamos hablando de medicamentos, la ácido budina, también, y ya lo vamos a mencionar en cardiopatía, también se ha asociado sobre todo con miotoxicidad, tanto periférica y con menos evidencia, pero también con algún grado de asociación con el desarrollo de cardiopatía y lesión del músculo cardíaco. Finalmente, los inhibidores de la integrasa van a tener el mejor perfil, se han comparado con algunos de estos medicamentos cabeza a cabeza y son los que tienen el mejor perfil con una total neutralidad, incluso una tendencia a mejoría en el perfil lipídico. Todas estas son cosas que hay que tener muy en cuenta. Todos estos factores nos van a llevar, pues, y yo creo que esto no hace falta explicarlo a profundidad por qué, pero ya, pues, ya con todo lo que tenemos yo creo que da para entenderlo, va a llevar a un aumento del riesgo de eventos cerebrovasculares hasta un 30%, y es muy interesante que este riesgo va a persistir incluso a pesar de la terapia antirretroviral, porque como les mencionaba, ese perfil inflamatorio va a persistir, entonces estos pacientes van a tener, a pesar de estar bien tratados, un alto riesgo de eventos cerebrovasculares, adicionalmente por el papel que pueden jugar aquí los oportunistas, como pues, y las diferentes infecciones, como sabemos, la coinfección con sífilis es frecuente y nos puede dar patrones meningovasculares. La infección por tuberculosis meningia, que es más frecuente en estos pacientes, también nos puede generar eventos cerebrovasculares. Entonces, claramente, esto es un grupo de riesgo para presentar SB y también para presentar SB en pacientes y en un perfil de población más joven. Y adicionalmente, vamos a tener mayor riesgo de enfermedad arterial oclusiva crónica y de enfermedad coronaria, como ya lo vamos a mencionar, es una de las causas importantes a tener en cuenta en los pacientes con falla cardíaca. Entonces, sin duda, todos estos riesgos aumentan por todo el planteamiento y todo lo que les venía explicando. Entonces, ya vamos a pasar a una segunda parte de la charla, donde, bueno, quería pues mencionarles finalmente respecto a esta parte del riesgo cardiovascular y es para la práctica qué intervenciones podemos tomar en estos pacientes. Entonces, lo primero, los monitoreos, debemos seguir en estos pacientes el perfil lipídico y seguir pruebas pues, para diagnóstico de diabetes, como lo es la hemoglobina glicosilada. Aquí hay que tener una consideración, es que algunos estudios han sugerido que la hemoglobina de estos pacientes glicosilada pudiese subestimar los niveles de glicemia en ayuna, entonces pudiésemos pues, usar pues, pruebas complementarias con glicemia en ayuna o diferentes pues ya competente al diagnóstico de diabetes. Es importante hacerlo al momento del diagnóstico, antes del inicio de un medicamento y idealmente 1 a 3 meses después del inicio de ese medicamento para ver cómo ha sido el cambio. Después de esto se puede hacer un seguimiento, lo que nos recomiendan las guías es de 6 a 12 meses, pues el perfil de diabetes pues lo podemos hacer un poco más seguido, el perfil lipídico se puede prolongar un poco más, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Debemos tener pues ser juiciosos en la toma de presión en el monitoreo de estos pacientes y determinar si se benefician, por ejemplo, de un Holter para diagnóstico de hipertensión arterial, pues los diferentes métodos para diagnosticar hipertensión arterial. Debemos impactar la obesidad. Debemos adicionalmente impactar el tabaquismo. Y aquí es importante mencionar, pues vamos a hablar cosas de interacciones específicas, pero aquí es importante mencionar de una vez que el bupropion tiene interacciones con varios de los antirretrovirales por la vía del citocromo P450. Y en general también tenemos que tener en cuenta la consideración de la dislipidemia, que al final vamos a hablar algo de las interacciones con las estatinas que van a ser bien importantes. Pero aquí me pareció, pues sí, y me parece muy llamativo que varios estudios han demostrado hasta un 51% de los pacientes con VIH que tienen indicación para inicio de una estatina no se les inicia y parece ser muchas veces es por miedo a interacciones con los medicamentos y por esto quiero hacer tanto énfasis al final en eso para tener algunos puntos prácticos y no tener miedo a la hora de iniciar un tratamiento en estos pacientes. Entonces, siguiendo con la otra parte que es de enfermedad cardiovascular general,
hay que empezar hablando del compromiso miocárdico, que es bien importante. En estos pacientes se van a dar tres perfiles. El primero de ellos es el perfil totalmente asintomático asociado a un eco normal. Estos pacientes se morían y no se identificaba ningún compromiso miocárdico, pero en series de autopsias hasta un 10 a 20% empezaron a haber compromisos fibróticos en parches, y posteriormente estudios con imágenes por resonancia magnética nos han mostrado hasta un 70% de los pacientes con compromiso de algún grado fibrótico, a pesar de no una carga muy importante, pero algún grado fibrótico y cicatricial, hablando de episodios incluso asintomáticos de miocarditis que pueden, pues, representar alguna disminución, pues, que no va a tener representación clínica, pero pues va a existir en el compromiso de la función miocárdica. Lo segundo va a ser los pacientes asintomáticos con ecografía alterada, y aquí hay que hablar nuevamente de los diferentes perfiles de estos pacientes. Vamos a tener un perfil de pacientes que van a desarrollar una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Estos van a ser principalmente los pacientes con VIH mal controlado, van a generar cardiopatías dilatadas, principalmente por infecciones oportunistas. Ya vamos a mencionar pues algo más sobre eso en el enfoque diagnóstico de estos pacientes. Y va a haber otro perfil, que es el perfil del paciente que va a tener mayor predominio del riesgo cardiovascular, que va a ser el paciente que va a tener un ecocardio con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, y va a ser ese paciente que les mencionaba al principio, que representa ese cambio del perfil epidemiológico, y del paciente que yo lo he tratado bien, que tiene su enfermedad bien controlada, y que el problema en ellos va a ser los factores de riesgo cardiovascular que estábamos mencionando, que como sabemos, pues fuera de la cardiopatía isquémica se va a presentar más el paciente obeso, el paciente dislipidémico con una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y el último perfil, bueno, aquí hay que mencionar que se describen hasta un 20%, en algunas series hasta un 50% de algún grado de compromiso ecocardiográfico asintomático. Y finalmente vamos a tener a los pacientes sintomáticos, que van a representar solamente un 1 a un 3%, pero que va a ser significativamente respecto a la tamización ecográfica en pacientes de la población general. Pues en estos pacientes va a ser mucho más frecuente la falla cardíaca sintomática, que va a tener un diagnóstico usual como cualquier falla cardíaca. No es la intención de esta charla, pero sí es algo que tenemos que mencionar en puntos claves: qué consideraciones en el diagnóstico y en el enfoque de la etiología de la falla cardíaca hay que tener en estos pacientes. Lo primero es los agentes infecciosos. En estos pacientes, como les decía, es frecuente la miocarditis, y para la miocarditis o el compromiso pues, por agentes infecciosos oportunistas, tenemos que tener muy presentes los virus. Entre los virus tendríamos que mencionar el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el Coxsackie, y es importante mencionar el propio VIH. A pesar de que los miocardiocitos no tienen receptores propios para la entrada del VIH, parece ser que el VIH juega un papel con todos estos agentes oportunistas, y ambos se ayudan, juegan un sinergismo, y el daño que hacen entre los dos es más fuerte. Entonces, una vez el corazón se lesiona por alguno de estos virus, el VIH puede entrar y puede generar efectos lesivos adicionales y empeorar ese daño ya establecido. Otros agentes no virales que hay que tener en cuenta son la toxoplasmosis, el criptococo puede tener también, y se han descrito en afección pues, cardíaca, y en biopsias de estos pacientes, a pesar que con muchísima menos frecuencia. Lo segundo que hay que tener en cuenta son los tóxicos. Y entre los tóxicos, recuerden que les mencionaba la sidobudina, que se ha asociado, sobre todo en estudios en población pediátrica, con desarrollo de toxicidad cardíaca, pero pues lo hemos visto, y pues hay que tener una precaución específica con este paciente. Y lo segundo es el consumo de drogas o sustancias de abuso, principalmente la cocaína, las metanfetaminas, que son claramente más frecuentes en estos pacientes. Como ya lo habíamos hablado, incluso integrando con la charla de esta misma semana acerca del perfil psiquiátrico, estos pacientes, por su perfil y su personalidad límite, tienden a tener comportamientos más impulsivos y a tener con más frecuencia consumo de drogas. Y es importante caracterizar que el VIH también va a jugar una simbiosis acá, y va a hacer que el efecto tóxico sobre el corazón de estas sustancias sea aún peor.
Y lo tercero, y era lo mismo que ya veníamos hablando, es la causa isquémica. Pues ya les mencioné, ya les explicamos en toda la primera parte de la charla todos estos factores de riesgo cardiovascular que van a jugar un papel. Entonces, nuevamente, no es el interés de la charla, pero una opción diagnóstica, si estoy perdido, si tengo dudas, si quiero aclarar otras alternativas, sería la resonancia magnética cardíaca contrastada, que nos hablaría pues de diferentes perfiles de realce tardío con gadolinio que nos podrían estar a favor de un compromiso infeccioso o de un compromiso isquémico, nos podría ayudar a enfocar, pero esto pues ya compete casi que a otra charla específica. Siguiendo, y como les mencionaba, está el compromiso pericárdico. Como les decía en el principio, los pacientes que no tenían terapia antirretroviral y el paciente que se presenta con un diagnóstico tardío con CD4 muy reducidos, hasta un 50% va a presentar derrame pericárdico o algún grado de pericarditis, pero vemos series de pacientes con terapia antirretroviral como solo un 5% tiene algo de líquido pericárdico, incluso se ha visto niveles bajitos y generalmente asintomáticos. En el paciente con VIH que tenga un compromiso pericárdico, ¿qué consideraciones debo yo tener? Pues primero las consideraciones infecciosas, nuevamente, y aquí habría que tener en cuenta la tuberculosis como el agente más importante en nuestro medio, puede llegar incluso a unos aislamientos de 50 hasta un 80%. Fuera de esto hay que tener en cuenta los agentes piógenos. Pueden estar agentes piógenos comunes aquí implicados y finalmente algunos agentes más raros que también se describen como la anocardia, como el aspergillus, también se describe el criptococo y pues diferentes agentes menos frecuentes como el rhodococcus también pudiesen estar teniendo algún grado de compromiso. Es importante, bueno, y finalmente pues también el mismo VIH puede generar aquí compromiso y en estos pacientes las infecciones, las afecciones neoplásicas, sobre todo el linfoma que se presenta de manera primaria con derrame pericárdico, que en estos casos lo más frecuente sería asociado a un sarcoma de Kaposi, obviamente en este caso en pacientes pues, con mal control crónico. Cuando nos enfrentamos a estos pacientes con derrame pericárdico es muy importante aclarar la causa y va a ser sobre todo imperativo cuando el paciente tiene compromiso hemodinámico, cuando tiene una inmunosupresión muy marcada, cuando tiene síntomas extracardíacos, será fundamental. Ya nuevamente también el enfoque de esto pues amerita una revisión más extensa. Tenemos alternativas como es la punción y estudios pues en ese líquido pericárdico o la toma de biopsia que ha tenido algo más de rendimiento, por ejemplo, para el diagnóstico de tuberculosis. Bueno, siguiendo con este compromiso, es importante hablar de la hipertensión pulmonar en estos pacientes. Pues lo más reconocido y lo más sonado es la hipertensión pulmonar del grupo 1, es decir, una hipertensión pulmonar pues, asociada específicamente al VIH y por aumento y engrosamiento pues, de esa vasculatura pulmonar, que hay que mencionar de manera muy importante, va a tener un curso pues con un muy mal pronóstico, va a tender a responder muy mal a la terapia de tratamiento. Afortunadamente no es tan frecuente, pero también cuando nos enfrentemos a estos pacientes con enfermedad, con hipertensión pulmonar, hay que tener en cuenta las hipertensiones pulmonares del grupo 3, asociado pues, a toda la enfermedad parenquimatosa pulmonar que estos pacientes pueden tener. Ellos son más propensos a generar enfisema, ya sea solamente por toxinas del ambiente o por el consumo de tabaco, y también van a tener pues, enfermedad intersticial propiamente asociada al VIH. Y lo otro que hay que tener en cuenta es la hipertensión pulmonar del grupo 4. Como les mencionaba al principio, estos pacientes van a tener mayor riesgo trombótico y eso los va a hacer más propensos a tener TBP y tromboembolismo pulmonar, que nos va a explicar pues, este grupo 4, que es el grupo por oclusión de la gran vasculatura. Y fuera de la fisiopatología que les explicaba, hay que tener en cuenta que estos pacientes van a tener pues, infecciones frecuentes, van a estar hospitalizados frecuentemente, van a tener con mayor frecuencia neoplasias y para sus tratamientos con los diferentes medicamentos que usamos van a tener diferentes catéteres, que eso también pues, nos va a favorecer este riesgo trombótico. Lo siguiente que tenemos que mencionar en estos pacientes son las alteraciones del ritmo cardíaco. Estos pacientes pueden tener prolongación del QT y específicamente
por cuatro características importantes. Lo primero es el tratamiento con los inhibidores de proteasa, pero que hay que tener en cuenta que son los inhibidores de proteasa más viejos los que tienen sobre todo más papel sobre este efecto, pero hay que tenerlos en consideración. Lo segundo, pues la cardiopatía. Estos pacientes hacen cardiopatía dilatada asociada a lo que mencionábamos ahorita de agentes oportunistas. Esto también nos va a generar problemas. Lo tercero va a ser la disfunción autonómica. Estos pacientes se ha visto tienen un perfil simpático, todo el tiempo están pues con un perfil presor, taquicardizante, y esto puede ayudar también y contribuir en el papel de la prolongación del QT, y se ha asociado principalmente con las fracciones TAT del el virus del VIH, tienen un efecto sobre las corrientes de potasio en el corazón, y pareciera que el VIH también por sí mismo juega un efecto en prolongación del QT. ¿Y todo esto en qué se representa? Estos pacientes van a tener mayor riesgo de muerte súbita, y se ha demostrado pues, en diferentes series de sugerido y pues, se han planteado estas diferentes opciones para explicarlo. Estos pacientes pues, va a ser una consideración que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar un electrocardiograma, ser juiciosos con el seguimiento de esta parte del intervalo QT. Y respecto al ritmo cardíaco, también me parece importante mencionar la fibrilación auricular. No hay una asociación propia, pues esto es difícil de determinar, pero si les digo que aumenta factores de riesgo cardiovasculares que generan inflamación, sin duda la tendencia debería ser a mayor frecuencia de fibrilación atrial. Y en este caso tenemos que tener en cuenta, primero, la anticoagulación y las interacciones con los agentes antirretrovirales. Y segundo, a la hora de yo calcular el CHA2-VASc para definir si voy a anticoagular a mi paciente, pues no va a ser lo mismo, el VIH no está incluido y como les dije es un factor que nos va a llevar a mayor agregabilidad plaquetaria, mayor trombosis, disfunción endotelial. Entonces, a pesar de que no está incluido aquí, pues lo tenemos que tener en cuenta como un plus a la hora de decidir anticoagular a los pacientes. Finalmente, respecto a tumores cardíacos y enfermedad valvular, hay que mencionar, pues, no es algo tan frecuente, no es la manifestación pues, más importante, pero sí algo que hay que tener en cuenta, y es, primero, pues, la frecuencia mayor, pues va a haber dos tumores o dos consideraciones de neoplasias cardíacas a tener en cuenta. El Kaposi puede afectar el miocardio, y segundo, el linfoma no Hodgkin también puede afectarse. Y la consideración que hay que tener aquí es que en los pacientes con menor control y más inmunosuprimidos va a ser más frecuente el Kaposi. Por lo contrario, en los pacientes incluso con adecuado tratamiento puede estar más frecuente el linfoma no Hodgkin que el Kaposi. Y lo sexto son las alteraciones valvulares, que a pesar de que la asociación pues no es del todo directa, sí es una alteración que hay que tener en cuenta y se ha descrito más en series de Europa y Estados Unidos donde hay mayor frecuencia de consumo de sustancias psicoactivas intravenosas, para tener la consideración pues de sobre todo endocarditis y lesiones pues valvulares del corazón derecho, y se ha visto un aumento de los aislamientos de MRSA, es un factor de riesgo pues a considerar como lo hablábamos en la charla previa. Para estos pacientes, nuevamente, la asociación pues, directa con el VIH y valvulopatía no es tan fuerte. También se podría tener en cuenta los factores de riesgo cardiovascular que mencionamos que pueden explicar en parte esto. Entonces, yo creo que aquí hemos hecho una descripción general de todas las alteraciones que nos puede causar el VIH en el sistema cardiovascular. Pero un momento donde yo me quería pues, detener y dejarles un mensaje grande eran las interacciones medicamentosas, que yo creo que nos pueden servir mucho para el manejo pues, de la enfermedad cardiovascular en este paciente y no tenerle miedo a afrontarlas. Yo quise resumirlas pues, de una manera un poco práctica. En general y en resumen, lo más importante en este punto va a ser el CYP3A4. ¿Por qué? Porque nos va a jugar, va a ser, pues varios de los medicamentos de uso cardiovascular son metabolizados por esta CYP, y varios de los medicamentos del tratamiento antirretroviral también van a jugar un papel. ¿Cuáles? Los inhibidores de la proteasa, sobre todo nuevamente el ritonavir va a jugar un papel fuerte, pero también todos los inhibidores de la proteasa que estén asociados pues, a combinación booster con ritonavir, como se usa frecuentemente, estos van a ser inhibidores del CYP3A4,
y por tanto en general van a aumentar los niveles de los otros medicamentos cardiovasculares que ya vamos a mencionar. Y el otro grupo importante van a ser los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa. Y específicamente los más importantes en este grupo van a ser el efavirenz, la nevirapina, principalmente pues estos dos de los que usamos comúnmente van a tener mayor interacción, el resto en menor medida, pero en general de los inhibidores de proteasa todos van a ser. Y hay que mencionar aquí que de los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, estos van a ser estimuladores de la CYP3A4, entonces lo que nos van a generar va a ser mayormente disminución en los niveles de los medicamentos de uso cardiovascular. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a abordar rápidamente cada uno de los grupos. Lo primero son las estatinas. Entonces, con las estatinas hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado con la interacción que estas pueden tener con los inhibidores de proteasa, porque van a aumentar sus niveles en sangre. Estarían casi que contraindicadas la lovastatina y la simvastatina. La atorvastatina pudiese ser una opción. Entonces, pues nuevamente yo creo que no decir casi que contraindicados del todo, porque pues su efecto en realidad es menos potente y su toxicidad se va a aumentar. Entonces, en estos pacientes, estos dos medicamentos no. Y en general, pues casi que hay indicaciones pues muy limitadas para ellos. La atorvastatina la sugieren a dosis bajas, iniciando a 10 miligramos, cuando se usan con inhibidores de la proteasa, pero hay que tener mucho cuidado porque sus niveles pueden aumentarse hasta 5 a 8 veces. Entonces estaríamos hablando que la dosis de 10 gramos estaría en torno, pudiese llegar en torno a ser una dosis de 80 miligramos, que sería mucho más alta. Entonces la atorvastatina también con mucho cuidado. Y el medicamento ideal en este caso sería la rosuvastatina, que tiene poca interacción con la CYP3A4, que sería pues el medicamento a tener en consideración y en elección para el tratamiento de los pacientes con inhibidor de la proteasa. Los pacientes en tratamiento con los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, pues el efecto es el contrario, va a bajar la potencia y el nivel pues, de estas estatinas, y sería peligroso pues también empezar a dar dosis más altas, sería errático, entonces pues también habría que tener la consideración a la hora del tratamiento entre ambas, y que la dosis y el efecto esperado se vería disminuido, sobre todo nuevamente en estos primeros tres medicamentos, en el cual pues la atorvastatina pudiese ser también una opción usada a dosis más alta, y la rosuvastatina también se pudiese tener en cuenta. El siguiente grupo de medicamentos que son importantes, bueno, se me olvidaba mencionar que otro medicamento que puede interactuar también con esta misma CYP, haciendo un efecto parecido al del ritonavir y al de los inhibidores de proteasa, es el cobicistat, que pues comúnmente nos causaría problemas, sería con el grupo de los inhibidores de la integrasa, con la combinación pues el vitegravir cobicistat. Sería como la consideración adicional fuera de estos dos grupos que les vengo mencionando. Los medicamentos antihipertensivos también hay que tenerlos en cuenta, y los principalmente asociados van a ser los calcio antagonistas y los beta bloqueadores. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Lo mismo. Los inhibidores de la proteasa van a aumentar tanto los niveles de calcio antagonistas como los niveles de beta bloqueadores, y esto pues nos va a generar problemas porque puede aumentar sus efectos adversos, puede disminuir la frecuencia cardíaca, puede causar bloqueos AB o diferentes trastornos de la conducción cardíaca. Entonces, en realidad, estas combinaciones entre inhibidor de proteasa, calcio antagonista o beta bloqueador no se recomiendan. Los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa también hay que tenerlos en cuenta, pero por lo contrario, nuevamente, nos van a disminuir los niveles de estos medicamentos y los van a hacer menos efectivos pues, de lo que estamos esperando. A pesar de esto, pues no son contraindicados, pero sí pues, hay que vigilar y saber que el efecto que estamos buscando puede ser no esperado. Nuevamente, el mismo perfil, la nueva consideración, evitar combinar el vitegravir cobicistat con estos mismos medicamentos. Respecto a los otros medicamentos, pues como de manejo antihipertensivo, también hay que tener consideración con la indapamida, que puede tener algo de interacción, a pesar de que no es la más fuerte, pero pues es algo que vale la pena mencionar. Y el tercer grupo que me parece de gran importancia va a ser el grupo de anticoagulantes,
y antiagregantes, ya que va a ser fundamental. Entonces, nuevamente, tenemos problema con los inhibidores de proteasa, con los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa. ¿Con qué grupos tenemos principalmente problema? Con los anticoagulantes orales directos. Todos ellos, a pesar de eso, parecieran tener una menor interacción el edoxaban, que no lo tenemos en Colombia, y el dabigatran también pareciera, pero también pues, hay que tener mucho cuidado y no sería lo ideal tratar a estos pacientes con estos medicamentos. La warfarina, eh, también se pueden alterar los niveles de warfarina. ¿Qué tiene la ventaja de la warfarina? Que podemos monitorizarla con el INR y pudiésemos cuadrarle pues, jugar con su dosis, pero también pues habría que tener la consideración en los pacientes que yo esté anticoagulando crónicamente, pues la decisión de determinar si lo tengo en un tratamiento con un inhibidor de la proteasa o con un nucleósido de la transcriptasa reversa, pues debería considerar y ver en un manejo multidisciplinario qué cambio se puede hacer. Respecto a la heparina y a todos los derivados de esta misma, ninguno tiene problema, ni el fondaparinux, ni enoxaparina, ni alteparina, ni la heparina no fraccionada, ninguno va a tener inconveniente pues, con ninguno de los grupos de antirretrovirales. De los antiagregantes, la aspirina y el prasugrel no tienen tanto problema, no interactúan fuertemente con estos medicamentos, pero por otro lado, el clopidogrel y el ticagrelor sí van a tener interacciones y los niveles de clopidogrel se van a ver sustancialmente disminuidos por los inhibidores de proteasa y están totalmente contraindicados. Habría que solucionar, hacer un cambio, definir si se va a usar prasugrel o si se va a cambiar el esquema de antirretrovirales. Esto sería, yo creo, pues que en términos prácticos, los medicamentos desde el punto de vista cardiovascular que más tenemos que tener en cuenta para nuestra práctica. Respecto, pues, y yo creo que resumiendo esto, nuevamente para el riesgo cardiovascular, potencial toxicidad cardiovascular, pues serían estos dos grupos de medicamentos y potencial de interacciones, como vimos en cuanto a dislipidemia y a interacciones, agregándoles pues la acidobudina que les mencionaba y lo de la bacavir que también habíamos mencionado. Hay que tener en cuenta que los esquemas de primera línea que uno encuentra hoy en día están compuestos principalmente por combinaciones de inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósidos asociados a inhibidores de la integrasa, que nuevamente para llevar de mensaje no tienen mayor problema con el sistema cardiovascular ni con los lípidos y no tienen interacciones y por eso incluso es uno de los factores que los hace ser favorables para ser utilizados como medicamentos de primera línea. Entonces espero que esta revisión pues, les sirva y puedan afectar listo, pues sus prácticas diarias y no tengan dudas en los manejos pues, con estos pacientes con las comorbilidades. Preguntan cuál sería la meta de los lípidos, en especial del colesterol en pacientes con VIH, si difiere de la población general. No, en general todo el manejo de todas las enfermedades que hemos mencionado, falla cardíaca, dislipidemia, diabetes, hipertensión, todas las guías nos indican manéjelo igual como toda la población pues, general. ¿Qué hay que mencionar? Los estudios grandes de estos tratamientos frecuentemente han excluido a los pacientes con VIH. Y vemos por qué, porque sus tratamientos tienen interacciones, porque son una población muy heterogénea. Entonces, claramente todas estas metas son extrapoladas, son recomendaciones de expertos, pero todas las publicaciones de la AJA, de la Sociedad Europea de Cardiología, lo que nos sugieren es, en vista de la falta de evidencia, trátelo como se trata pues, normalmente una dislipidemia, diabetes, falla cardíaca. ¿Tiene alguna consideración especial el uso de cetimib y los inhibidores de PCKS9? El uso de, pues en realidad la interacción específica con ellos no es fuerte, no ha habido una comparación directa entre estos medicamentos, a pesar de esto extrapolando pues por farmacocinética, el papel de las SGLT3A4, que es como la que les explicaba que más nos genera problema, no es tan fuerte, pero claramente pues con los inhibidores del PCSK9 no hay evidencia directa comparándolo y combinándolo con los antirretrovirales. Y obviamente pues sería una decisión que habría que tomar pues, de la mano de endocrinólogo, de farmacología, pues y un apoyo multidisciplinario. Muy bien, entonces
yo quiero hacer algunas precisiones sobre varios aspectos importantes de este tema. Lo primero, y con base en lo que ustedes estaban preguntando en el chat, pues es que las metas normales del colesterol están bien establecidas de acuerdo a los estudios como Framingham y como muchos otros para la población general. Sin embargo, como pueden ver, los pacientes con VIH tienen factores de riesgo adicionales, no solamente derivados de sus comorbilidades, sino ya también del envejecimiento, porque estas personas ya no se mueren de SIDA, ya tienen una vida larga y productiva a pesar de su enfermedad. Están desarrollando nuevos factores de riesgo relacionados con los medicamentos, relacionados con los oportunistas propios de ellos, y esto hace que entonces las metas tiendan a variar. Como les decía Juan Miguel, las recomendaciones en cuanto a tratamiento siguen siendo las mismas y las metas han venido variando un poco en términos de que normalmente uno busca que sea el LDL menos de 160. En las poblaciones con VIH, por el solo hecho de tener VIH y tener factores de riesgo adicionales, se ha buscado que esto sea menos de 130 y en pacientes con muchos factores de riesgo, incluso menos de 100. Entonces, las metas en los pacientes con VIH tienden a ser un poco más rígidas, un poco más estrictas. Obviamente, llevar a un paciente a estos niveles es supremamente difícil cuando tiene varios factores de riesgo, pero es una conducta que debemos intentar lograr en este grupo en particular. Los estudios con los nuevos inhibidores todavía no están bien establecidos cuál sería su impacto. El PCSK9, pues todavía no conozco estudios que hayan evaluado específicamente interacciones, pero en el caso del ezetimibe, se conoce que como este es un medicamento que evita la absorción de las grasas para que éstas sean eliminadas a través de la materia fecal, esto puede interaccionar con el tratamiento antirretroviral, haciendo que de la misma forma como se eliminan las grasas sin ser absorbidas, pueda de alguna manera también disminuir los niveles de los antirretrovirales y de otros medicamentos que el paciente esté consumiendo. De manera que esta es una interacción farmacocinética, farmacodinámica que tiene que ver con la interacción propia del medicamento con el antirretroviral para que lo tengan en cuenta. Hay que mirar también que los diferentes antirretrovirales tienen perfiles de seguridad diferentes. Les mencionaba, Juan Miguel, dos muy particulares, el abacavir, y les mencionaba también que en este caso con el abacavir el riesgo cardiovascular ha estado muy en duda. A lo largo de la historia hemos visto cómo se consideró abacavir como un medicamento que producía mucha enfermedad cardiovascular, pero que esta enfermedad cardiovascular no dependía de los lípidos, sino que dependía de fenómenos alérgicos. Ustedes saben que el abacavir puede producir alteración de la función hepática por un fenómeno de tipo alérgico o idiosincrático. Este mismo fenómeno que se produce a nivel hepático también se produce a nivel cardíaco y puede producir eventos coronarios no relacionados con arteriosclerosis y no relacionados con fenómenos isquémicos per se por fenómenos obstructivos. De manera que con abacavir no sería una buena opción a utilizar en pacientes que tienen muchos factores de riesgo cardiovascular, lo cual era raro antes de la terapia HAART porque los pacientes se infectaban temprano y fallecían también temprano producto de las múltiples infecciones oportunistas. Pero hoy con las terapias antirretrovirales que tenemos disponibles, los pacientes tienen una longevidad casi como el de la población normal y están envejeciendo y desarrollando diabetes, hipertensión, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardíaca. De manera que los pacientes con VIH no solo tienen VIH, tienen otras enfermedades y factores de riesgo que hacen necesario un enfoque muy integral de la forma como los estamos abordando desde el punto de vista terapéutico. Otra cosa importante a tener en cuenta aquí, además de estas interacciones farmacológicas, es que el perfil de seguridad de estos antirretrovirales no es todos igual. Juan Miguel les hacía mucho énfasis en los inhibidores de proteasa y cómo estos aumentaban los lípidos. Pero el mismo VIH per se aumenta el
los triglicéridos, los cuales no necesariamente son un factor de riesgo cardiovascular cuando se le compara con el colesterol. El virus del VIH afecta la L-CAT, la L-carnitilaciltransferasa, y al afectar esta enzima a nivel endotelial, aumenta los triglicéridos per se. Entonces usted va a ver un muchacho joven de 20, 25 años con VIH sin antecedentes de dislipidemia familiar y que tiene unos triglicéridos en 250, en 300. Y esto es producto del VIH por la inhibición de esta enzima. Cuando el paciente empieza su tratamiento contra el VIH y le dan inhibidores de proteasa, este perfil lipídico se disregula aún más. También sucede con el efavirenz. Pero en estos casos estaría indicada una intervención terapéutica diferente a través de la tazanavir. El atazanavir tiene un perfil lipídico diferente, no lo afecta tan significativamente como otros inhibidores de proteasa. Él también es un inhibidor de proteasa, pero con un perfil de seguridad diferente. De manera que estas son todas intervenciones que debemos tener en cuenta a la hora de abordar y de intervenir la enfermedad cardiovascular y la enfermedad cardíaca en los pacientes con VIH. Espero que estos tips diagnósticos terapéuticos hayan sido de utilidad y sobre todo una cosa que nos interesa mucho aquí en Esenciales de Infectología y es entender la fisiopatogenia de la enfermedad, porque si usted entiende la fisiopatogenia es capaz de intervenirla adecuadamente para lograr un éxito terapéutico. Nos vemos en una próxima charla y que tengan un feliz día. Esto es Esenciales de Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. Un feliz día.